¿Qué tal? Me encuentro hoy aquí en un lugar con mucha historia. Este lugar se encuentra en la ciudad de Basto, California. Exactamente este lugar se le conoce, bueno, está aquí una especie como de museo. Se le llama la Ruta 66. Este camino que pasa aquí viene desde Los Ángeles, pues pasa por Las Vegas ahorita en la actualidad. Pero esta ruta la anduvo el padre eh, Garce, es un misionero que estuvo por aquí, caminó en el año de 1776. Desde entonces los misioneros uh, de España que venían aquí, digamos, cristianizando a los indígenas, pues fue de los primeros que recorrieron esta ruta. Posteriormente, pues muchísima gente, porque esta ruta 66 conectaba, sirvió de conexión para muchos migrantes durante la Gran Depresión también. Luego, en la época de 1848, cuando andaban los buscadores de oro también, pues fue un lugar que muy transitado, conectaba muchos lugares. O sea, podemos ver aquí en la parte a mi izquierda, está que viene desde Los Ángeles, pasa aquí por la ciudad de Basto, y bueno, va a llegar hasta Mojave River Valley, esta ruta, ¿verdad? Esta ciudad de Basto, California, en la actualidad, pues es una ciudad que por su importancia, aquí se encuentra el aeropuerto militar más grande de los Estados Unidos. En esta región se encuentra el aeropuerto militar más grande de los Estados Unidos. Ese aeropuerto, pues ustedes no lo pueden ver porque está debajo de la tierra. La ciudad de Basto es la que está arriba de este aeropuerto, y pues es uno de los, usted sabe, ¿no? Cosas secretas, de los más grandes de los Estados Unidos. Pero bueno, hoy me encuentro aquí con la finalidad de compartirles a ustedes una historia muy bonita, ¿verdad? Voy a basarme en el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, quien escribió este bonito libro, ¿verdad?, sobre Hernán Cortés. Voy a hablarles sobre quién fue Hernán Cortés, la vida de Hernán Cortés, ¿verdad? Este es el libro, ¿verdad?, que se los recomiendo. Está muy, muy bonito, muy bonito. Es una historia, pues, digamos, que narra Juan Miguel Zunzunegui con una perspectiva, pues, más real, apegada a los hechos. No es una historia que tiene ningún tinte, ¿verdad? Digamos, Hernán Cortés se nos ha pintado, y los que fuimos a la escuela primaria, la secundaria en México, pues nos contaban siempre que era un hombre, Hernán Cortés, que es un conquistador, es un malo, un tirano, que por culpa de Cortés está la desgracia de México, que por México no progresa porque Cortés fue el responsable de llevarnos a la desgracia, que México hubiera sido muy grande si no hubiera llegado Cortés. Bueno, todas esas cosas nos las enseñaban en la historia en la escuela primaria, y pues sin que pudiéramos analizar nada, porque la historia en México realmente había que memorizar en aquella época. No sé ahorita en la actualidad cómo sea, pero yo quiero compartirles esto porque estoy emocionado de para mí, Hernán Cortés. Quiero decirles que es un gran héroe, sí, un gran hombre, y que gracias a Hernán Cortés estamos aquí, y que Hernán Cortés protagonizó uno de los movimientos, o un personaje que tuvo influencia internacional, y que gracias a él pues se dibujó y se pintó lo que hoy es, digamos, México, gracias a Hernán Cortés. Y pues voy a compartirles muchas cosas que quizás, y ustedes igual que yo, pues estábamos confundidos, hasta que Juan Miguel Zunzunegui, pues me encontré este gran maestro de historia, ¿verdad? Y nos pinta, tiene muchos más escritos él, muy bonitos, ¿verdad? Para mí, ahorita es mi maestro de historia. Es muy importante conocer la historia, nuestra historia, tal como es, ¿verdad? Bueno, quiero comenzar con comentarles. Juan Manuel Zunzunegui habla de lo que él llama el juicio de la historia, ¿verdad? No hay hechos, sino más bien hay interpretaciones. O digamos, los hechos ahí están, pero en la historia, pues hay muchas interpretaciones. Desde el gobierno, desde el poder, desde las instituciones, pues tienen su propia interpretación de la historia. Y bueno, una de las preguntas que se hace Juan Miguel Zunzunegui en
en esta historia sobre Hernán Cortés, dice él que ¿quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? ¿Quién nos enseñó a odiarnos, verdad? No hay mayor derrota, lo comenta él, no hay mayor derrota que pueda tener el adversario que permitirle dominar tus pasiones y tus miedos. Es algo muy importante que ocurre ahorita en la actualidad, cómo controlan por distintas situaciones a la población metiéndole miedo, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos ahorita en la actualidad se habla que las deportaciones y que le van a sacar y que van a invadir a México y que no sé qué tantas cosas. Y no es nada más de que es una estrategia de meterle miedo a la población para poderla conquistar. Entonces, la conquista de México no está en los hechos, ¿verdad? Está en las interpretaciones. Y no desde aquel entonces, sino hoy en la realidad, pues aún se sigue, ¿no? O sea, estamos viendo que aún nos están conquistando, ¿no? Yo he comentado ya en otras ocasiones que hoy las fronteras pues ya no son de cemento. Mucha gente todavía tiene la idea que la frontera es de cemento, que son de varilla. En realidad hoy las fronteras no son de cemento ni de varilla. Es nuestra ignorancia, son la injusticia, la pobreza, todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿quién es Hernán Cortés? Bueno, Hernán Cortés era un noble, estudió en la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Era jurisconsulto, su especialidad y latinista, ¿verdad? O era un escribano, un escritor valiente y brillante, emprendedor, ¿verdad? Voy a comentarles de sus proyectos que tenía, de sus viñedos, por ejemplo, en Cuba, de sus cañaverales cuando estuvo en Cuba, en México, cuando trató también de hacer sus proyectos, pero que el rey de España pues no lo dejó. Su pasión de él, tenía una gran pasión por el náhuatl. Sí, desde que él estudió, pues sabía la cuestión de las letras, la gramática, tenía una pasión grandísima por el náhuatl y luchó, fue una de las personas, fíjense bien, aquí me estoy dando cuenta, luchó contra la Inquisición, Entonces, nos han educado en la historia para sentir vergüenza de nosotros mismos, nos han enseñado a odiar, a estarnos en contra de entre nosotros mismos, nos han enseñado por eso, ¿verdad? A estar con la idea de que Cortés, por su mala actitud, por eso estamos derrotados, ¿verdad? Eso es lo que nos ha enseñado la narrativa, ¿verdad? La narrativa tradicional. No sabemos exactamente qué pasó, sino lo que nos han contado. O sea, no sabemos exactamente lo que pasó en la historia, sino lo que nos han contado, lo que nos están contando, ¿verdad? Y lo que nos siguen contando. La conquista de México es uno de los principales acontecimientos de la historia de la humanidad. La conquista de México, como así se le llama, que en realidad no fue una conquista, y que quizá es el más importante de la civilización occidental, es lo que nos marca el maestro Juan Miguel Zunzunegui. El encuentro, un aspecto importante, bien significativo en la humanidad, que representó el encuentro de Cortés y Moctezuma, él considera que fue uno de los más significativos, ¿verdad? Bueno, con esto, cuando termina una era, ¿qué fue lo que ocurrió? Juan Manuel Zunzunegui comenta que la historia no está aislada, no son hechos aislados, todo está interrelacionado como una telarañita y todo tiene una causa, ¿verdad? Y todo tiene un punto hacia dónde llegar. Cuando termina una era, cuando termina una era, comienza otra. En el año de 1453, pues viene la caída de Constantinopla. Con eso, pues viene todo un cambio en el mundo. Se cierran muchas de las rutas que tenían de comercio que tenían que hacer los europeos hacia las Indias. Entonces tuvieron que buscar nuevos caminos, nuevas rutas para hacer su comercio. Entonces el 24 de mayo de 1453 ya es tomado Constantinopla por los turcos. Esto tuvo un gran impacto. Entonces, ¿cuándo nació Hernán Cortés? Fíjense, Hernán Cortés nació en torno más o menos, nació en el mes de julio de 1485 en un feudo llamado Medellín. Allá nació Hernán Cortés. Todavía no era España, ¿verdad? Todavía no era España.
En el año de 1499, cuando tenía, pues él nació en 1485, en el año de 1499, Cortés ingresa a estudiar leyes en Salamanca. Hernán Cortés era una persona muy educada, con un alto nivel de educación que me hace admirarlo. Para mí es un gran héroe, ¿verdad? Que no lo comentan, no lo dicen. Es una persona muy, muy educada, estudió en Salamanca. A sus 14 años, Hernán Cortés ya tenía claro también cuáles eran sus pareceres en la vida, cuáles eran sus metas en la vida, el futuro y el destino. Sentía del destino, ¿verdad? Sentía su camino cruzar. Él se imaginaba cruzar el mar, llegar a un nuevo mundo. En aquella época, pues estaba todo, por ellos, por ejemplo, tenían acceso al Mediterráneo, Portugal por el otro lado Atlántico, y bueno, pues entonces era el tiempo de hacer la navegación, ¿verdad? Entonces, él se sale de la escuela como muchos, ¿verdad? ¿Por qué se salió de la escuela? Pues porque quizás ya no le gustó, pero hizo un buen papel como estudiante. Hernán Cortés fue hijo único de don Martín Cortés. Martín Cortés era su papá de Hernán Cortés, Hernando Cortés se llamaba, pero se le decía Hernán Cortés. Y entonces, como fue hijo único y nació en una familia de nobles, o sea, en una familia muy acomodada, le dieron todo, pues tuvo que entrar a la escuela. En el año de 1502 hay una expedición, ¿verdad?, dirigida por Nicolás de Ovendo hacia América, ¿verdad? Entonces Hernán se invitó a familiares de Hernán Cortés, y Hernán Cortés también se iba a enlistar en esa expedición en el año de 1502, pero Cortés no alcanzó a llegar porque se lastimó un pie. O sea que, según eso, se metió con una mujer casada, y al salir corriendo, ¿verdad?, por allá en una escalera, un alto, brincó y se quebró un pie, y por esa razón no llegó a tiempo por ese accidente y no pudo embarcarse en el año de 1502. Pero bueno, en el año de 1504 sí logra, pues, embarcarse en una expedición, ¿verdad?, rumbo a las islas remotísimas, ¿verdad?, que vienen siendo las islas remotísimas, viene a ser lo que es el Caribe, ¿verdad? Fue la parte de las islas remotísimas que realmente había descubierto, o a donde había llegado Cristóbal Colón en 1412 de octubre, más bien de 1492. Pero era el año 1504. En el año 1504, pues llega a Santo Domingo. Hernán Cortés llega a Santo Domingo, todo, pues la ilusión, o la gente, toda la gente, los españoles, no españoles, ¿verdad?, los castellanos, o los que venían por allá de Portugal, o emigraban para acá, tenían la idea de encontrar oro. Esa era la fiebre del oro, había que llegar a buscar oro y tesoros, a eso venían, ¿verdad? Entonces, cuando llega Hernán Cortés a las islas remotísimas, todo estaba mal. Era un despapalle que había dejado la ambición de Cristóbal Colón y su clan y sus familias. Había esclavitud, había muerte, había peste, había una desilusión tremenda al llegar a Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés no tenía la idea, él tenía un sueño más grande que el oro. O sea, a él no lo atraía venir para acá solo por el oro. Él tenía algo más grande, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, él hace comunidad en Santo Domingo. Originalmente, los españoles vivían en comunidades aparte de donde estaban los indígenas. Los indígenas aparte no se revolvían. Les digo, estaban esclavizados, había mucha violencia, los vendían como esclavos. Cristóbal Colón y su clan se los llevaron allá a España, o nos movían, los vendían. Una cosa terrible, cosa que Hernán Cortés, fíjense, defendió eso. Él nunca estuvo de acuerdo en eso. Entonces, los taínos eran seres humanos que habitaban todo lo que había descubierto Colón, ¿verdad? El Caribe, como les había comentado. Más de la mitad de la población murió de hambre, imagínense nada más. Y a ese paraíso llegó Colón, donde la gente, sí, fíjense, más de la mitad de la población había muerto de hambre, lejos del Edén de los ríos del oro, completamente distinta a la realidad. Entonces, de ahí, posteriormente llega a ese lugar un hermano de
Diego Colón llega allí, entonces él se tiene que mover más adelante, seguir su ruta, su sueño, era un emprendedor. Entonces se mueve a sus 20 años allí, en el año de, ya para esto es el 1514, pues ya habían pasado 10 años, ya él ya tenía 20 años. Cortés se mueve hacia el Pacífico junto con Diego de Velázquez, llegan a Cuba. Diego de Velázquez va a ser el gobernador de Cuba, ¿verdad? Y pues allí vivía, bueno, comentarles también que allí en Santo Domingo, Cortés se juntó con una taína. Él se juntó con una taína y bueno, tuvo una hija que le llamó Leonor, ¿verdad? Como su abuela. Y con esa taína la bautizó también como el nombre de su abuela, y a la hija con el nombre de su mamá. Bueno, para el año de 1515, Colón ya tenía 30 años, tenía tierras, era notario, escribano y alcalde, porque en Cuba lo habían nombrado alcalde de Santiago de Cuba, allí fue alcalde, pero empezó a organizar, como digo, siempre estaba viendo hacia adelante. Dice, bueno, pues vamos a caminar más para adelante. Él no estaba con la cuestión. Allí en Cuba él se dedicó a la producción de caña, de viñedos, y pues era un emprendedor, ¿verdad? Allí estuvo en Cuba. Entonces dijo, vámonos más para adelante, y él invirtió su dinero, hizo su propia compañía, fabricó sus propios barcos para salir más adelante. Su sueño de Hernán Cortés nunca fue regresar a España, ni venir a llevarse oro. Es una mentira. Él nunca pensó eso. Él no se dedicaba a eso. Siempre a donde iba, él decía, vamos a quedarnos. Por ejemplo, cuando estuvo ahí en Santo Domingo, su propuesta, como había mucha violencia y todo, él pacificó el área. Pero ¿qué hizo? Por eso se juntó con una taína, hizo ser familia. Vamos a vivir con los nativos de aquí, a juntarnos con ellos, a aprender su idioma, sus alimentos, todo, y a convivir con ellos. Esa fue una estrategia que lo logró. Por eso se lo llevaron a Cuba, para continuar con la misma estrategia, y lo mandaron a Santiago de Cuba, donde lo hicieron presidente allí, alcalde, ¿verdad? Entonces, en el año de noviembre de 1518, se despide del gobernador Velázquez de Cuba, o más bien el gobernador Velázquez de Cuba despide a Hernán Cortés. Él ya no lo vio muy bien, cuando vio que Hernán Cortés traía todas sus cosas, ¿verdad? Y lo que había hecho guajolotes, caballos y semillas y muchas cosas, él dijo, ya no va a regresar para acá a Cuba. Entonces ya el gobernador de Cuba ya no lo vio muy bien. Entonces Hernán Cortés conocía muchas leyendas del Golfo, ¿verdad? Que él era pues una persona educada, altamente educada. Y entonces en febrero a marzo de 1519, pues vámonos para allá, y ya llegó pues a Cozumel, allá a la parte sur de México, y de donde se encontró en Yucatán con algunos compañeros, a un señor de apellidos Aguilar, que ya había venido como 10 años antes, ¿verdad? En las expediciones anteriores estaba allí. Ese señor conocía el idioma del maya y lo ayudó a traducir, ¿verdad? Del maya a castellano y a entenderse con ellos. Ellos se movieron de allí en 1519 a Veracruz. En julio de 1519, pues continuaron, llegan a Veracruz. Entonces, en Veracruz, pero para esto ya Hernán Cortés ya no dependía porque no es hacer lo que tú quieras. O sea, no, yo tenía la idea también que cada quien llegaba a hacer lo que no. Había normas y tenías que obedecer tus estatus, tus jerarquías. En este caso, él como que dependía de Diego de Velázquez, pero para no depender de Diego de Velázquez y dar órdenes a donde llegaba, en el caso de Veracruz, que fundó Veracruz, la vida de Veracruz, y fundar Veracruz no es poner gente y todo, sino en papel, firmar y todos los datos. Él era notario, era licenciado, recuerdo, una persona educada. Entonces funda Veracruz, y con esto pues mandarle mensajes al rey de España, ¿verdad? Y con esto trataba ya no depender del gobernador Velázquez, sino depender de España, que le diera permiso, ¿verdad? O alguna autoridad para seguir adelante en los sueños que tenía Hernán Cortés. Entonces, para el año de 1325, bueno, recordando que se funda Tenochtitlan, imagínense la ciudad de Tenochtitlan, ya tenía idea de eso. Entonces, en el año de 1502, ascendió, cuando él apenas quería enlistarse para venirse de España
a las islas remotísimas o venirse para acá al continente americano, que todavía no se llamaba así, pues ascendió al trono en aquel entonces Motecuzoma, el líder de los mexicas, 1502. Entonces, en el año de 1519, Hernán Cortés fue recibido por 4 grandes señores de Tlaxcala, ¿verdad? Porque Hernán Cortés tenía ya información, había muchas peleas, muchas riñas entre las tribus, como yo creo que lo heredamos hasta la fecha, muchos pleitos entre ellos. Como los mexicas cobraban tributos a todas las comunidades, a todos los grupos indígenas, y hacían sacrificios humanos, pues tenían muchas broncas con ellos, no los querían, y los rivales más acérrimos eran los tlaxcaltecas, que no los querían para nada, ¿verdad? Entonces, él va con un grupo, con los tlaxcaltecas, pero no solamente con los tlaxcaltecas, sino que él se mueve, está un tiempo, pues su idea era llegar hasta con Motecuzoma. Los mexicas, él llega con su grupo, 400 españoles, más, o castellanos, 400 castellanos de Castilla, ¿verdad? Llegaron allá el 30 de junio de 1520. Llegaron allá, no llegaron, allí duraron 7 meses. Cortés se entrevista con Motecuzoma, es algo impresionante, o sea, encontrarse 2 mundos, lo mejor digamos, de Europa, representado en Cortés, lo mejor de Mesoamérica, representado en Motecuzoma, ¿verdad? Fue una cosa maravillosa. Motecuzoma era, vamos diciendo, las características de él en ese entonces, es como un papa de ahora, ¿no? No era un militar, ¿verdad? Era como un papa con muchos adornos, muchas cosas. Ahí estuvo, por 7 meses estuvieron ellos, les ofreció el palacio donde estaba bañado en oro, ¿verdad? Había muchísimo oro y muchas cosas maravillosas, bellas. Ahí estuvieron por 7 meses, todo estaba bien. Entonces, hubo un problema, allí hubo un problema que Cortés regresa a Veracruz, y en ese lapso que regresa, hubo un problema que se quedó Pedro de Alvarado de encargado ahí donde estaba. Ellos, nunca la idea de Cortés era la conquista, digamos, no fue hacer una guerra y derrotarlos a los mexicas no, siempre Hernán Cortés estuvo en contra de esas cosas, siempre él buscó la negociación y por la vía pacífica. Él se regresa a Veracruz y se queda Pedro de Alvarado, el atarantado, ¿verdad? De Pedro de Alvarado, le dicen el iniciado, no sé cómo le llamaba el rey, a Pedro de Alvarado, pero él se quedó. Entonces, ¿qué pasó allí? Que hicieron recuerden, los mexicas hacían sacrificios. Entonces, cuando él se queda ahí encargado, Pedro de Alvarado no estuvo de acuerdo en 2 sacrificios de un muchacho. Hicieron, entonces, allí estuvo la bronca. Entonces, hubo un despapalle, un desgarriate. Entonces, esos problemas, pues, hicieron que salieran mal las cosas. Entonces, se regresa Cortés, ¿verdad? A Tenochtitlan, ¿verdad? De Veracruz. Y entonces había negociaciones con Motecuzoma, estaba muy bien, pero Cuitláhuac, el hermano de Motecuzoma, era una persona, un guerrero, que él aspiraba al trono de los mexicas. Entonces había que destronar a Motecuzoma, su hermano. Y como que vio el momento, ahora que estaba Cortés allí, vio el momento para realizar esa situación. Entonces, en una ocasión, Motecuzoma, para hablarles, que fue ahí lo más gacho, o sea, para hablarle al pueblo, los mexicas. Y bueno, pues la leyenda cuenta que lo mató el pueblo a pedradas, a Moctezuma, pero no es cierto. Es como ahora que dicen, ya ven que hay accidentes o matan a un presidente, a un gran líder, y luego le echan la culpa a cualquier atarantado. Es que esas cosas no pasan así. El pueblo jamás iba a levantarle la mano a Moctezuma. Esto es que varios guerreros aliados de Cuitláhuac, aliados de Cuitláhuac, pues
ellos ya se organizaron y entonces fue que cuando estaba hablando Moctezuma, pues le tiraron una pedrada, le agarraron una pedrada, pero una pedrada le pegó en la cabeza que lo dejó pues casi muerto. De eso murió. Entonces allí fue una situación muy conflictiva, muy difícil porque pues Cortés tuvo que auxiliar a Moctezuma. Eh, se lo llevaron con doctores y todo, pero ya no se pudo hacer nada. Cortés, fíjense nada más, defendiendo, o sea, Cortés estaba defendiendo a los indígenas, de los propios indígenas que ellos, pues eran sus broncas que ellos tenían, ¿no? Los españoles eran unos poquitos, no eran muchos. Bueno, entonces, antes de morir, Moctezuma le encargó o más bien, Cortés le pidió que algún deseo, algo, y más bien Moctezuma le pidió a Cortés, no le pidió nada, simplemente dijo que le encargaba a sus hijos. Y, y Cortés se hizo responsable de sus hijos, de Moctezuma. Tampoco lo cuentan, ¿verdad? Entonces es una cosa muy bonita, ¿no? Allí viene, entonces viene por eso Hernán Cortés llora. Entonces, cuando la muerte de él, pues hay miles de muertos, ¿verdad? O sea, Cuitlahua dijo, vamos a darle, el objetivo de él era matar a Cortés y acabar con los tlaxcaltecas, que eran los que estaban ya aliados con el grupo de Cortés. Porque, entonces, o los enemigos más bien, eran enemigos de los mexicas, ¿verdad? Entonces, en abril, más o menos en abril, Cortés y su gente estaban en Texcoco, vamos, de 1521, en abril. Ustedes saben que la lucha final, pues cuando más bien se derrumba el imperio de los mexicas, pues fue el 13 de agosto de 1521. Entonces, para el 30 de mayo, Cortés dio, o sea, en la noche triste, ¿qué fue lo que pasó? Le digo, pasó eso, hicieron salir huyendo como pudieron, salvaron a Hernán Cortés, lo mordió un escorpión en la huida, por poco y se muere, ¿verdad? Salen huyendo para Veracruz, y allá, ya estando allá, pues se reorganizan. Y entonces sí, ya no le quedaba ninguna alternativa a Cortés porque estaba completamente perdido. O sea, siempre él trató de negociar, como no salieron bien las cosas allí. Entonces, y quien se las echó a perder prácticamente fue Pedro de Alvarado. O bueno, el destino así estaba. Entonces se va, ya no le quedó otra alternativa más de que aliarse definitivamente con los tlaxcaltecas, porque eran los que a muerte estaban con los mexicas. Entonces les vende la idea pues, de organizarse. Ahora sí ya no había otra, ya no estaba Moctezuma, había que derrotar el imperio, estaba Cuitlahua, ¿verdad? Nombraron a Cuauhtémoc, porque en ese proceso Cuitlahua se muere. Cuitlahua muere de la viruela, ¿recuerdan de esa enfermedad? Entonces muere Cuitlahua, el pueblo quedó sin un representante, ¿no? Entonces ya eso ayudó a los castellanos y a los tlaxcaltecas de acercarse más, pero total, el 30 de mayo de 1521 Cortés dio las órdenes de romper el acueducto, o sea, bloquearon a todo el Tenochtitlan, ¿verdad? El lago, ¿verdad? Y a finales de junio los castellanos tomaron Palacio de Cuauhtémoc, y que era el que estaba, o sea, había nombrado después de Cuitlahua a Cuauhtémoc un rey fuerte. Cuauhtémoc era una persona, era un guerrero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Toman prisionero, lo van cercando a Cuauhtémoc, lo toman prisionero y lo agarran prisionero, lo tiene prisionero, no lo matan, ¿verdad? Incluso cuando lo agarran, Cuauhtémoc le dice que él quería morir, le dice a Hernán Cortés, toma tu daga, saca mi corazón y mátame. Él quería que lo matara. Y Hernán Cortés fue y lo abrazó, le dio un abrazo. ¿Sí? Ahí se lo tuvo. Entonces, el 13 de agosto de 1521 fue el fin de Mesoamérica. Ahí termina básicamente ya con la detención de Cuauhtémoc, es la caída del quinto sol, es la caída de Tenochtitlan. Y ante la muerte de algo viene el nacimiento de otra cosa. La muerte de una civilización, surge otra civilización, que es la civilización que va a ser la mestiza, ¿verdad? Entonces, el 15 de octubre de 1522, el rey Carlos I de España, emperador, Carlos I de España y el emperador Carlos V
firmaron los documentos en los que nombró a Hernán Cortés como gobernador capitán general y justicia mayor de la Nueva España. Fíjese, eso fue el 15 de agosto de 1522. Pero estos le daban un título y luego se lo quitaban. Vamos a ver qué es lo que pasaba más adelante. Entonces, el 12 de junio de 1524, Diego de Velázquez de Cuellar murió allá, es otro de sus enemigos, porque también Diego de Velázquez había mandado a Narváez, a Veracruz, para que apresaran a Hernán Cortés. O sea, todos los de allá estaban en contra de Hernán Cortés, ¿no? Pero Hernán Cortés era muy inteligente. Y Hernán Cortés se fue a Veracruz a hablar, en lugar de enfrentarlos militarmente. Imagínense, su riqueza más grande de Hernán Cortés era su palabra. Les ofreció oro, dijo, aquí hay oro y todo, los embabucó. Dijo, mejor los voy a hacer aliados. Porque ellos, el oro era el que los envolvía, la avaricia del oro, de los diamantes, de las riquezas, eso era, ¿verdad? Entonces, en realidad, el rey de España estuvo en contra del conquistador, en contra de Hernán Cortés, ¿verdad? Todo el tiempo estuvo en contra. Entonces, de 1528 a 1530, Cortés en 1528 se embarca a Veracruz. Cortés regresa para su tierra natal porque muere su papá, Martín Cortés. Entonces él tiene que ir a arreglar cosas para allá y pues allá está. Entonces, ya tenía muchos problemas porque ya no lo querían dejar a Hernán Cortés de darle pues todos esos problemas. No le querían, aunque él era líder moral, militar y todo, porque el pueblo lo reconocía a él. Los indígenas lo seguían a él, era su representante de ellos, los indígenas, Hernán Cortés. Entonces, para el año de 1528, cuando Cortés se va, Nuño de Guzmán organiza una, le llamaban audiencia ejecutiva. Entonces Nuño de Guzmán va a llegar, lo manda Carlos V y Nuño de Guzmán a la Nueva España, pues todavía no era la Nueva España, pero mandan para acá. Y va a imponer pues todas las maldades de las que ahora sí yo creo que sí son, pero que no son responsabilidad de Cortés, como es la Santa Inquisición, la esclavitud, descuartizar indígenas, esclavizarlos, todas esas cosas traía Nuño de Guzmán, que es el que también acá en mi tierra fue el que propició para que se fundaran Nochistlán y muchos pueblos, pero sí era un esclavista de primera, pero estaban ya por encima pasando de la autoridad de Hernán Cortés, que ya lo iban poco a poco desalojando. Entonces, Hernán Cortés regresa en 1930 de España, de lo que le había pasado a su padre y de sus cosas nuevas, regresa para acá, a sus tierras. Entonces, pues los indígenas cuando regresa, lo tratan como un héroe, lo reciben. Solo los castellanos no, lo trataron como un bandido, así lo tenían, como si fuera un bandido. Entonces, él pues hace cartas al rey y presiona para que cambiaran esas injusticias que estos estaban haciendo. Los propios castellanos, o sea, defendiendo a Hernán Cortés a los indígenas. Entonces, lo que hace el rey de España es mover, por ejemplo, a Antonio de Mendoza, que es el que estaba allá, fue el primer virrey. Él vino acá a la Nueva España, ese virrey, y la orden que traía era de despojar de todos los recursos, de todas las autoridades, de todo lo que tuviera Hernán Cortés. Incluso le quitan su casa, le quitan la casa en Tenochtitlan que tenía Hernán Cortés, la quitan y la utilizan allí para hacer sus audiencias. El virrey Antonio de Mendoza le quita la casa a Hernán Cortés, ¿sí? Y así le empiezan a quitar cosas y cosas, ¿no? Pero entonces, pues Hernán Cortés, por supuesto, se defendía ante el rey, ¿verdad? Obviamente el rey pues no lo quería, no estaban de acuerdo. Y bueno, lo que hicieron es mover a Antonio de Mendoza, lo maneja al virreinato de Perú. Ya para el año de 535, pues ya Cortés ya tenía 50 años. Su ánimo ya no era combativo, no quería ya el poder. Lo que quería era que lo dejaran pues en paz, ¿verdad? Que lo dejaran tranquilo. Él quería pues hacer como, era un emprendedor, trabajar. Entonces, no le permitieran. Por ejemplo, él quiso hacer, dedicarse al algodón, poner sus negocios de algodón, su siembra de algodón, no le permitieron. Sabía que el vino era una cosa muy valiosa también en ese entonces y puso sus viñedos, trató de poner, tampoco le permitieron.
construyó unos barcos en Acapulco también para hacer negocio, para comerciar. Tampoco el virrey, el rey de España le permitió. No le permitieron prácticamente hacer nada. Entonces, pues él, desanimado de muchas cosas y todas las injusticias que estaban pasando acá en México, pues no en México, no era México, sino en la Nueva España. En la Nueva España, pues él se regresa para tratar de hablar con el rey Carlos V. No lo logra porque el rey Carlos V ya estaba saliendo, le deja su trono, le deja a su hijo Felipe. Entonces, pues ya no fue muy fácil. En ese entonces, él se regresa para allá en el año de 1540 para España. Hernán Cortés. En ese tiempo pues pasan muchas cosas. Pedro de Alvarado, que se había quedado acá, también es asesinado. Lo matan los Cascanes en la guerra del Mixtón en Ochislán, Zacatecas. Más bien en que está el Cerro Mixtón, está en Juchipila, en el sur de Zacatecas. Esa guerra del Mixtón duró más o menos 2-3 años, el año 1540, 1543. Entonces le llega la noticia a Hernán Cortés allá, pues que Pedro de Alvarado había muerto, ¿verdad? Se lo habían descontado los Cascanes. Para acá en el sur, pues no era Zacatecas, era la Nueva Galicia, ¿verdad? Se le conocía a esa región. Y bueno, de las malas noticias que le recibió. Entonces ya Hernán Cortés, pues ya no regresa, se queda ya en el año de 1000, él muere, Hernán Cortés muere el 2 de diciembre de 1547. Él pedía que su cuerpo lo trajeran para acá, a la Nueva España. Él murió en un poblado cercano a Sevilla, en el 2 de diciembre de 1547. No le permitieron, pero bueno. El punto que quiero comentarles, y lo comenta aquí, es muy bonito en el libro, ¿verdad? Fíjese, el rey de España ni siquiera permitió, porque su deseo fue venirse para acá. Sus familias, pues, estaban acá, sus hijos estaban acá. Él tuvo, por ejemplo, una hija se llamaba Catalina, bautizó a Catalina, su esposa, la primera Taína, y luego después, él cuando se viene cuando migra básicamente de Veracruz y que se mueve a Tenochtitlan, todos esos movimientos ya se había juntado con Marina. Es la pareja con la que se junta acá, la que también tiene una hija, y luego esta mujer va a ser la intérprete de Hernán Cortés en todos los momentos. Realmente la de la conquista, los movimientos, era Marina. Marina fue en todo momento, todos los movimientos, para hablar con quien fuera, con los aztecas, con los tlaxcaltecas. Marina fue la que lo trajo, estuvo en todo momento con él, en todos los movimientos, en todos los cambios. Entonces, fue una pieza clave para el éxito de Hernán Cortés. El punto que quiero comentarles es que cuando se habla de la conquista no fue el 13 de agosto de 1521. Ese día muere una civilización, pero nace otra. Y allí creo que está el origen de México. Y el origen de México es gracias a Hernán Cortés. Hernán Cortés, porque surge una nueva sociedad, ¿verdad? Realmente, ¿cuándo fue la conquista? Y lo menciona aquí, se lo voy a leer, está en hubo estos tipos que llegaron, cuando les digo que Hernán Cortés se regresa a 1940 para España, los que se quedan aquí, el virrey de la Nueva España, y impusieron la Santa Inquisición, una cosa bien difícil, bien triste para México. Fue lo que le dolió muchísimo a Hernán Cortés. Se empiezan a procesar personas de manera inocente. Uno de ellos fue el señor de Texcoco. Él lo empiezan a procesar. Cortés, fíjense bien, Cortés estaba rebasado por la rabia y frustrado por la impotencia. Era una vergüenza contra él en la persona de un inocente, y una forma de mostrarle que ya no tenía ningún poder cuando agarran, le digo, al señor de Texcoco. Era un amigo de él, indígena. Lo agarran. Duró medio año el juicio, aunque el juicio en sí fue una falacia. Fíjense bien,
tenía que haber condenados por consigna, ¿sí? Para acabar con Cortés definitivamente. Entonces el obispo de Zumárraga, el obispo, fíjense bien, fue un obispo de Zumárraga, lo condenó formalmente por herejía y lo puso a disposición del virrey Mendoza, Antonio de Mendoza, quien decidió ejecutar la condena a muerte. El 30 de noviembre de 1539, don Carlos Ometecochín fue quemado vivo en presencia de las autoridades. Fíjese bien lo que hicieron el rey Antonio de Mendoza y apoyado por el obispo Zumárraga, que fue el que ejecutó la muerte. Esa es la verdadera fecha de la conquista de México, cuando ya no estaba el poder de Hernán Cortés. Eso hicieron con él, con muchísimos indígenas, los quemaban vivo. El momento en que Carlos V y la corona de Castilla terminaron de tomar posesión absoluta del reino forjado por los indios y por Hernán Cortés. O sea, aquí Felipe toma posesión del reino que habían hecho los indios, porque los indígenas construyeron un gran reino, y ellos y Hernán Cortés juntos. Con esto estaba demostrado, se acababa la fuerza de Hernán Cortés. Ahí está la conquista, porque nos la señalan que el 13 de agosto de 1521, no, ahí nace un nuevo sol, nace un nuevo país, fue un día de alegría, fue un día porque los mexicas tenían esclavizados a los pueblos vecinos, les cobraban tributos, entonces los tlaxcaltecas y todos se liberaron. Fueron 100,000 guerreros los que fueron a tomar Tenochtitlan, 100,000 guerreros y como 800 castellanos. ¿Cuántos españoles había allí castellanos? Nada, ¿sí? Toman la Tenochtitlan y nace un nuevo sol, nace una nueva civilización. No fue la conquista está aquí exactamente, del 30 de noviembre de 1531, cuando el obispo Zumárraga condena formalmente al señor de Texcoco. Hicieron un juicio, lo queman vivo en público frente a las autoridades. Era uno de los cercanos colaboradores y amigos de Cortés. Eso fue para demostrarle a Hernán Cortés que él ya no tenía nada. Fue en el año 1539, por eso él se regresa a España en 1540 para hablar y denunciar esas situaciones. Una impotencia. Todo el tiempo Hernán Cortés fue un gran emprendedor, defensor de los derechos humanos, de los indígenas principalmente, en contra de su raza de ellos, de los castellanos. Él luchó más, trabajó más, tuvo más problemas con los propios castellanos que con los indígenas. Fue un líder, fue un gran héroe, y yo considero que es un gran héroe Hernán Cortés, al cual pues no se le ha hecho justicia por las narrativas que tienen nuestros gobiernos ahora. Así que esta historia me llena a mí de emoción y de, no sé qué decir, tristeza, porque en la forma en cómo las narrativas han tratado a este gran hombre, a este gran líder que fue Hernán Cortés. Gracias a él, pues estamos aquí. Gracias a él se construye una nueva civilización, y gracias a él se pudieron evitar muchas injusticias, muchas cosas. Siempre los encuentros en la humanidad han sido muy violentos, sangrientos, pero él siempre trató de buscar la negociación, la paz, la comunicación. Su arma más poderosa de él fue pues su palabra, sus letras. Esa era la riqueza más grande de Hernán Cortés. Él nunca buscó oro ni tesoros, como sí sus compañeros, como lo hizo su antecesor Cristóbal Colón, y como lo hizo Antonio de Mendoza, el rey de la Nueva España, quienes trajeron verdaderamente la Inquisición. Asesinaron a muchas personas inocentes, sobre todo los seguidores de Hernán Cortés fueron desaparecidos, fueron asesinados. Hernán Cortés muere con esa situación en España. Él quiso regresar, él regresó a México, ya sus cuerpos, sus restos descansan en México después, porque el rey en ese momento no permitió que se lo trajeran a México. Así que la conquista de nuestro México lindo y querido fue el 30 de noviembre de 1539, cuando asesinan ponen la Inquisición, cuando queman vivo al señor de Texcoco, un aliado de Cortés.